El día de hoy pues vamos a hablar de cromatografía, una profundización acerca de los medicamentos. Entonces, para continuar, pues voy a solicitar el favor de que silencien sus micrófonos para que sus compañeros, los restantes, que no hayan podido conectarse, puedan acceder al video sin ninguna interferencia por sonidos no deseados. Entonces, en primera instancia, pues les solicito que silencien su micrófono. ¿Listo? Entonces, por otra parte, pues quería recordarles que hay actividades en las que pocos no han realizado su actividad y deben realizarla en la plataforma. Una es el foro sobre antocianinas, ¿sí? El foro de discusión y otras actividades que se encuentran ahí como mirar el material que está junto, ¿sí? Que es descargable. Entonces, les recomiendo que descarguen el material, así como los videos que he dejado colgados en YouTube, para que puedan retroalimentarse de las clases que teníamos pendientes. Bueno, entonces, vamos a iniciar. Bueno, muchachos, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar de cromatografía, ¿sí? El cual es una disciplina pues que ya hemos conocido un poco. Hoy vamos a conocerlo un poco más a profundidad, ¿sí? Y pues vamos a ver su máxima utilidad en la ciencia farmacéutica, más precisamente la farmacognosia. Bueno, la cromatografía pues es una ciencia que es como tal una disciplina o herramienta que se utiliza para separar, ¿sí? Para separar sustancias que se encuentran mezcladas o relacionadas íntimamente dentro de una mezcla. Entonces, el origen de la farmacognosia pues se da a principios del siglo XX. La cromatografía no es una técnica muy antigua como tal, es nueva, lo cual ha permitido pues la separación eh, de pigmentos vegetales en sus inicios, en el cual empezó como tal utilizando una columna de vidrio empaquetada con carbonato de calcio. Aquí en la imagen, pues, en la imagen se logra ver, ¿sí? En la imagen se logra ver como tal, ¿sí? Cómo se organiza la columna empaquetada y cómo se ve como tal la cromatografía y la separación de los pigmentos, ¿sí? Bueno, la palabra cromatografía se deriva de croma, que significa color, ¿sí? Y grafé, que es un término francés que significa escribir. Por otra parte, pues este método fue evolucionando a través del tiempo, ¿sí? Y actualmente existen alrededor de más de 20 técnicas cromatográficas distintas. La cromatografía es un conjunto de diversos métodos que permiten separar los componentes estrechamente relacionados, ya lo había comentado, y que consta principalmente de tres partes. Una es la fase estacionaria, la fase móvil y la muestra. Todos estos componentes en su inicio se encuentran mezclados, aquí como se ve en la figura, ¿sí? Y una vez está la columna empaquetada con la fase estacionaria, que puede ser sílica gel o carbonato de calcio,
estos empiezan a eluir a través de la fase estacionaria empujados por el solvente, ¿sí? Este solvente que se encuentra aquí en la parte de arriba empieza a empujar esta mezcla que está aquí, ¿sí? Y empieza a separarse los componentes. ¿Por qué se separan los componentes? Por el grado de polaridad que se encuentra en cada uno de los componentes. Es decir, los componentes que se encuentran mezclados tienen distintas polaridades y esas polaridades interaccionan de forma distinta con la fase estacionaria, logrando así la separación, ¿sí? Y al final se dan cuenta de cómo se obtienen los pigmentos de forma separada y en tiempos distintos, lo cual demuestra la separación. ¿Listo? Bueno, la cromatografía, así como lo ven en la imagen, parte de una mezcla así, inicial, y a través que va eluyendo a través de la fase estacionaria se van separando los componentes. ¿Sí? Entonces, la fase estacionaria, que era una de las partes que ya mencioné, es un sólido o líquido fijado en un sólido. Y la fase móvil, también llamado eluente, es un fluido o un líquido o gas que arrastra la muestra a través de la fase estacionaria, ¿sí? Por otra parte, pues, estos distintos componentes de la mezcla interaccionan de manera distinta con las dos fases estableciéndose el reparto, lo que ya había mencionado. Entonces, aquí otro gráfico. Aquí tenemos estos componentes mezclados, se encuentran a la misma altura, ¿sí? ¿Sí? La parte blanca es la fase estacionaria, esto que ustedes ven es fase estacionaria, la sílica, y la fase móvil es la sustancia de color naranja. Entonces, ¿cómo se ve eso? La fase estacionaria, obviamente que está estática, y la fase móvil empieza a arrastrar los componentes. Los empieza a arrastrar, ¿sí? Unos se van quedando, otros van eluyendo, y se logra la separación. ¿Listo? Quedando finalmente los compuestos que se fueron inicialmente se separaron y estos quedaron un poco retenidos para salir después. Entonces la fase estacionaria, pues existen diversas. Está la sílica gel, que se utiliza en el 80% de las separaciones, la más utilizada, la más popular. Luego sigue el óxido de aluminio, la tierra de silicia, la celulosa y luego las poliamidas, que son para un tipo de separaciones específicas. Luego tenemos la fase estacionaria, que también llamada fase móvil, perdón, la fase de móvil llamado eluente, corrijo, perdón. Eh, esta se utiliza pues para que los componentes puedan pasar a través de la fase estacionaria y puedan separar, ¿sí? Estos compuestos son solventes, ¿sí? La fase móvil son solventes como el alcohol, el tolueno, el benceno, el acetato de etilo, el metanol, son solventes que con distinto grado de polaridad se escogen para obtener la mejor elusión posible. Entonces existen distintos tipos de cromatografía, aquí algunos, ¿sí? Bueno, aquí algunos, y entre ellos pues tenemos la cromatografía en columna, que es la que le había mencionado al inicio con las imágenes, cromatografía plana, luego tenemos cromatografía de gases, cromatografía líquida, cromatografía de fluido supercrítico. Las primeras son una clasificación según la forma del lecho cromatográfico. La segunda clasificación es según el estado físico de la fase móvil. ¿Qué significa eso?
que en la cromatografía de gases, por ejemplo, ¿sí? Se llama cromatografía de gases porque la fase móvil es un gas, ¿sí? Cromatografía líquida. La cromatografía líquida, la fase móvil es un líquido. En este caso, la cromatografía en columna es una cromatografía líquida. La cromatografía en capa delgada o plana, que la que hicieron en el laboratorio, también es una cromatografía líquida. ¿Por qué? Porque la fase móvil es un líquido. Cromatografía de fluido supercrítico, pues obviamente la fase móvil es un fluido supercrítico, el cual su definición física es que es una sustancia que se comporta como gas y se comporta como líquido, es decir, eluye como un líquido y tiene la densidad de un gas, lo cual permite separaciones mucho más limpias, ¿sí? Permite separaciones mucho más eh, uniformes para que se garantice una mejor pureza de los compuestos. Consecuentemente, tenemos la clasificación de acuerdo al mecanismo de separación. Tenemos mecanismo de separación por absorción, reparto, exclusión, afinidad e intercambio iónico. Voy a hablar de esta especial que es intercambio iónico, que se utiliza en los países donde, por ejemplo, no tienen ríos. Hay países que no tienen ríos, que no tienen yacimientos de agua dulce como las islas, países como islas, las cuales tienen que tomar agua de mar y hacer extracción del agua y eliminación de los minerales. Es decir, eliminar la salinidad mediante cromatografía e intercambio iónico para que el agua sea apta de consumo humano. Bueno, había hablado de los solventes que eran utilizados como fase móvil. Entonces tenemos aquí los solventes clasificados según la polaridad. Es decir, si usted quiere separar un compuesto polar de la columna, usted utiliza un solvente polar. Si usted quiere separar un compuesto, un compuesto apolar, utiliza un solvente apolar. Si quiere separar un compuesto de polaridad intermedia, que sí existe, utiliza compuestos de polaridad intermedia, como el diclorometano, el cloroformo. Existen distintos tipos de cromatografía, fase normal y fase invertida, ¿sí? Fase normal cuando la fase estacionaria es más polar que la fase móvil, fase invertida cuando es lo contrario. Aquí tenemos este diagrama que ya se lo había mostrado, ¿sí? Aquí tenemos la cromatografía en papel y capa fina, en la cual pues la elusión se hace en dirección hacia arriba y este fenómeno se llama capilaridad. ¿Listo? Entonces aquí es un ejemplo de cómo se da la separación y cómo se determina el RF, o también llamado factor de retardo, muy importante para la identificación de sustancias. Bueno, llegamos al punto en que quería profundizar un poco más sobre la cromatografía. Ya recordamos que es cromatografía. Y pues la cromatografía tiene dos connotaciones. Una connotación cualitativa y una cuantitativa. La cualitativa busca, ojo, identificar, determinar pureza o ausencia de algunas sustancias químicas. Ejemplo, usted compró eh, una droga vegetal que tiene el compuesto Z, ¿sí? Tiene el compuesto Z, que es ese que está ahí. Este es, esta es la droga que usted compró, ¿sí? La droga que usted tiene como control de calidad. Droga de calidad, listo.
esa es la que usted tiene en su casa, que es la muestra, o la que tiene en su laboratorio. Y usted va a comprar una nueva, o para la empresa va a comprar más droga vegetal para producir un fitofármaco, por ejemplo. Entonces usted se fue de compra y compró esta. Y le hizo cromatografía a la que compró, a la de comercio, sí, a la comercial. Y la contrastó con la que usted tiene de control de calidad. Hizo la cromatografía y efectivamente la que usted compró también tiene el compuesto Z. Eso quiere decir de que la droga que usted compró está identificada y si es la que usted necesita, es decir, está pura y no tiene alteraciones. Muy bien, no tiene adulteraciones ni falsificaciones. Pasó la prueba. Este es el caso 1 para la identificación. Para el caso 2 tenemos la caracterización de pureza. ¿Qué significa eso? Usted compró, usted tiene la misma de calidad, de control de calidad, ¿sí? Droga de calidad, esa es la que usted tiene para contrastar con las compras que usted haga. Y compró esta. Y resulta que cuando hizo la cromatografía presentó una sustancia adicional a a la que usted debería encontrar. Entonces, esta no debería estar, ¿ya? Eso quiere decir que la droga que usted compró está adulterada, ¿sí? Hay una adulteración, porque hay una sustancia que es distinta a la que deberían estar. Solamente debería estar el compuesto Z y ahí el compuesto Z y un compuesto X, ¿sí? Listo, entonces, posteriormente, tenemos el tercer caso, el caso de ausencia. Resulta que usted va a comprar una droga vegetal, ¿sí? Va a comprar una droga vegetal y necesita que estén estos dos componentes. Ambos son sustancias bioactivas contra alguna enfermedad que se encuentra en alguna planta. Compra la planta, pero se la vendieron molida, es decir, que usted no puede clasificar taxonómicamente ni nada, solamente tiene que hacer tiene la droga en polvo y no le permite saber si es o no es por clasificación taxonómica, pero puede hacer por cromatografía determinar si eso no es. Entonces le hizo cromatografía a la que usted tiene control de calidad con la que compró y resulta que no tiene los componentes que usted necesita. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es una falsificación porque no hay presencia del principio activo en ninguna clase y en ninguna concentración. Esto es una falsificación. Porque en la cromatografía no presentó la presencia. Una falsificación. ¿Listo? Bien, entonces también tenemos otra connotación de la cromatografía y es la parte cuantitativa, ¿sí? Y es que usted puede determinar la concentración de varias muestras, es decir, tiene varias plantas y quiere saber cuál de ellas presenta mayor cantidad de principios activos. Pueden ser la misma planta, pero recolectadas en diferentes fases del día. Y se da cuenta que la que recolectó a mediodía, a las o tipo 2 p.m., 12 p.m., tiene mayor concentración de los principios activos. Quizá porque a esa hora hay mayor radiación y hay mayor producción de metabolitos secundarios. ¿Y eso a qué lleva? Lleva a que usted pueda determinar cuándo hay mayor concentración de principios activos y aprovechar mejor el cultivo de plantas medicinales. Listo, entonces aquí tenemos pues algunas técnicas de revelación. ¿Qué quiere decir eso? Hay compuestos que no se ven a simple vista y necesitamos utilizar algunos métodos, ¿sí? Para que puedan verse.
Está la lámpara ultravioleta y el revelador químico que es ácido sulfúrico. Aquí tenemos nuevamente cómo se determina el RF, que es indispensable para determinar los compuestos, ¿sí? Qué tanto, eh, qué tantos compuestos se hallaron en la cromatoplaca. Aquí tenemos los reveladores, la lámpara UV. Algunos grupos pudieron hacer esta parte, ¿sí? Esto nos lleva a poder determinar y ver compuestos que no se veían a simple vista, ¿sí? Y así sucesivamente.